San Lucas, verso 13, capítulo 1, verso 13, dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Amén. Cuando nosotros comenzamos los evangelios, nosotros quizás no entendamos que desde Malaquías hasta el último de los profetas, que la Biblia nos dice que fue Juan, y también Jesús, pasaron 400 años. 4 siglos. 4 siglos donde el canon judío no registra profecía. Y algunos estudiosos le han llamado el tiempo del silencio de Dios. Yo meditaba en esto y me rebelaba contra eso. Me rebelaba contra la tradición. ¿Cómo es posible que un Dios que nos ama tanto, que un Dios que constantemente anhela comunicarse con nosotros, haya guardado silencio por 4 siglos? Y claro, lo que nos quieren decir es que durante esos 4 siglos no hay un registro de profetas nacionales, y no hay un canon que diga: mira, esta literatura de profecía es inspirada por Dios. O sea, el canon judío cerró con Malaquías. Sin embargo, y por eso nosotros no tenemos una serie de escritos como lo tienen los católicos, porque seguimos el canon judío y se cerró en Malaquías. Sin embargo, los deuterocanónicos son una literatura que nos habla de ese periodo de aparente silencio de Dios. Pero cuando tú lees la escritura, por ejemplo, el Salmo 32, verso 8, mira lo que dice. Qué cosa tan hermosa. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces, Dios está sumamente interesado en hablar contigo. Pero hay momentos en la vida en que tú y yo notamos su silencio. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios no está en medio de nuestra realidad. Estamos pasando por pruebas y pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones. Hemos orado tantas veces y no hemos encontrado la respuesta por lo que pedimos. Y nos preguntamos: ¿dónde está Dios en mi realidad? En mi historia personal, en mi vida familiar. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Acaso Dios no seguía orando en esos 400 años? Me cuesta mucho trabajo, no sé usted, mi hermano, pero a mí me cuesta mucho trabajo creer que la revelación no siguió en la historia para Israel y para la humanidad. Y seguramente Dios usó otros medios, porque la religión no terminó ahí con la profecía. Dios usó otras maneras. A veces nosotros solemos pensar que como Dios no obra como antes, ya no lo está haciendo ahora. Creamos patrones mentales. Esta es la manera, este es el camino en que Dios obra. Y Dios había instituido la profecía, muy valorada en aquel tiempo. Pero ahora, en ese periodo, Dios buscó otras maneras de comunicarse, de enseñar a su pueblo. Porque vuelvo y repito, Dios anhela hablar contigo cada mañana. Amén.
pero no siempre te habla de la misma manera. No siempre te habla en las mismas situaciones. No siempre usa las mismas personas. A veces Dios nos está hablando y no sabemos que es Dios quien nos está hablando. A veces Dios nos habla por personas que nosotros consideramos que son indignas. Personas pecadoras, personas que se equivocan. Y déjame decirte algo en esta mañana. El lugar de revelación de Dios en tu vida no es un lugar perfecto. Amén. Si estás esperando que el lugar de revelación en tu vida sea cuando todo marche bien, yo te digo que estás equivocado, porque la historia bíblica nos demuestra una y otra vez que Dios busca momentos donde el hombre ni siquiera está preparado, donde el hombre experimenta el silencio de Dios para revelarse en su vida. O sea, el silencio o la aparente ausencia de Dios en tu vida, cuando te sientes más débil en la fe, es el momento propicio para que Dios te hable. Amén. Amén. Cuando más perdido estás, cuando la gente te quiere menos, ahí es donde Dios viene a tu lado y te envía un ángel, un mensajero, para traer paz a tu corazón. Amén. Amén. Eso era lo que pasaba allí. Pasaba eso con esta familia, Zacarías. Qué hermosa historia, ¿no? Pero no es solo una historia familiar que nos cuenta la Biblia. Porque las historias familiares en la Biblia están enlazadas con una historia más grande, que es la historia de redención para toda la humanidad. Todas esas historias de familia revelan algo, nos enseñan algo, nos indican un camino, una luz para la noche oscura. Nos hablan sobre todo de que el protagonista de toda esta historia, de quien tiene el control de todo lo que sucede en tu vida y en la mía, es Dios. Y aquella pareja de ancianos iba allí, al templo, como de costumbre. Como de costumbre, Zacarías entró al templo, dice la palabra que entró como de costumbre. Venimos los domingos como ¿qué? Como de costumbre. Y convertimos la religión cristiana en una rutina diaria, en un compromiso y no en una devoción, no en una alabanza, no en una adoración que revele la grandeza y el amor de Dios. ¿Habían experimentado ellos la ausencia de Dios en su vida? Sí. Llevaban muchos años orando por un hijo. Y nosotros no entendemos, hoy no tener hijos no tiene ninguna implicación social, ni religiosa, ni te afecta mucho. Por eso hay mucha gente que no quiere ni siquiera tener hijos. Pero en aquel tiempo, en aquella mentalidad, en aquella época, en aquella cultura, en aquella religión, dar hijos era sinónimo de bendición. Pero no dar hijos, ser estéril, era motivo de vergüenza. ¿Se imagina cómo se sentía aquella Elizabeth? Por eso el ángel se le aparece a Zacarías y le dice: no temas, porque tu oración ha sido oído, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. 6 meses antes van a ser el precursor del Señor y que va a abrir el camino para la revelación plena en la historia de Jesucristo como Salvador. Dios obra a veces de manera que nosotros no entendemos. Y a veces estamos viviendo momentos de rutina prolongada, y esa rutina de la religión, por lo general, en la mayoría de las veces, termina erosionando nuestra expectativa espiritual. ¿Por qué hablo de expectativa?
Porque la fe se basa precisamente en dos cosas. En la memoria de lo que Dios ha hecho y en la expectativa de lo bueno y el bien que Dios va a hacer en tu vida. Amén. ¿Qué es la fe? Es la certeza, De lo que no es la convicción. de lo que no se espera. Entonces lo que estoy viendo es que Dios no me habla. Lo que estoy percibiendo es el silencio y la ausencia de Dios en mis problemas, en mis realidades, en mi enfermedad. Estoy aquí en una cama de hospital. Y eso es lo que percibo. Estoy pasando por una crisis financiera y eso es lo que percibo. ¿Dónde está Dios? Para ayudarme a prosperar y encontrar trabajo y vida en este país. ¿Dónde está mi Dios? ¿Por qué callas ante mí? ¿Por qué que mi hijo se ha ido y esa madre lleva años orando y su hijo sigue perdido en drogas y no regresa al hogar? ¿Qué pasó con Dios? O decimos, mira, tantos años y todo permanece igual. Un escritor dijo que la rutina es la muerte. La rutina en el matrimonio es la muerte. La rutina en la iglesia es la muerte. Lo mismo, por lo mismo, de lo mismo. Eso produce una erosión espiritual muy grande. Porque nos imaginamos que Dios no va a hacer nada nuevo. Nos encerramos ahí en esa idea, estamos estancados, no crecemos. Esa no es la fe genuina que nos revela la palabra de Dios. Y podemos por el cansancio llegarlo a pensar, pero aún ahí, en esa condición espiritual, Dios interviene en nuestra vida. Y Dios envía, ¿qué cosa? Ángeles, mensajeros de Dios, que dicen, no temas, no vivas encerrado en tu rutina de que nada va a cambiar, de que tu familia no va a cambiar, de que tus finanzas no van a cambiar, de que tu sanidad no va a suceder, de que tu matrimonio se va a ir a pique, que sigue igual o peor. Dios empieza a revelar. Dios empieza a irrumpir en lo cotidiano, porque la idea es que Dios va a hacer algo en un momento, algo espectacular. Tenemos también esa idea de lo espectacular, de lo extraordinario, y nos olvidamos que Dios también se revela en lo cotidiano, en lo común, en el día a día, en las cosas más simples de la vida. Dios se está revelando. ¿Quién iba a imaginar que el Rey de Reyes y Señor del Universo iba a nacer en un pesebre? ¿Quién podía predecir ese lugar oscuro para el nacimiento del Salvador? Mira cómo Dios nos sorprende en nuestra ignorancia de lo que es su amor en lo cotidiano. Cómo Dios llamó a los grandes hombres en la antigüedad. A Moisés lo llamó mientras cuidaba ovejas, a Gedeón mientras trillaba trigo, a María en una tarea común del hogar. Y a los pastores, ¿cómo los llamó? ¿Cómo le hizo el anuncio cuando velaban allí? En un trabajo común que ni siquiera tenía ningún tipo de reconocimiento. Porque Dios no envía la rutina a nuestra vida. Quiero dejarte claro, la rutina la asumimos nosotros. Pero cuando asumimos esa vida de rutina, de que nada cambia, de que todo sigue igual, ahí es donde Dios usa esa rutina de tu vida como escenario de la revelación de su poder y de su gracia para transformarte, para darte nueva vida, para levantarte, para que no haya tristeza, sino haya un cántico de alabanza. Y aquí hay algo importante en esta historia, porque Dios le está diciendo todas estas cosas. Pero parece que el cansancio, no quiero ser cruel con la interpretación de la Escritura, porque cualquiera de nosotros podemos vivir esto. Y uno puede decir, Zacarías era un incrédulo. Dios le está hablando. Dios se le está revelando por un ángel. Y le está diciendo aquí, ¿en qué conoceré esto? Y
Y uno sigue leyendo el pasaje y dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Mira dónde está poniendo la mirada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario y él le hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Así ha hecho conmigo el Señor, diciendo, en los días en que se dignó en quitar mi afrenta entre los hombres. Él entra con la duda, con el cansancio de años de oración sin respuesta. Es normal que ahora no entienda las cosas. ¿No le pasa a veces que usted ha orado tanto para algo que cuando Dios se lo da, como que usted no lo cree? No puede ser. Llevo tantos años esperando esto y mira, ahora Dios me lo dio de una manera que yo no esperaba. Porque es que Dios está obrando detrás de tu historia. Dios obra detrás de nuestra historia. No lo vemos. Pero el hecho que no veamos su ayuda inmediata no quiere decir que Él nos ha abandonado. Lo que pasaba con este sacerdote es que Dios lo estaba preparando. Por eso este tiempo de silencio, donde quedó mudo, él necesitaba reencontrarse con Dios. Él necesitaba recuperar la confianza que el cansancio y la rutina de su sacerdocio le habían robado. Él necesitaba ese tiempo de encuentro con Dios, de revelación directa y personal del Dios vivo. Él necesitaba salir de su rutina para encontrar al Dios de la vida. ¿Por qué estoy asumiendo que nada sucederá? ¿Por qué estoy creyendo esa mentira de que la iglesia no va a cambiar, de que todo sigue igual? ¿A quién yo estoy escuchando? Porque eso no es lo que Dios nos revela en su palabra. ¿Cómo es que yo estoy orando? Porque cuando yo oro con fe, espero que algo bueno va a suceder. ¿Amén? Porque si no, ¿qué sentido tiene orar? Nadie ora para que el enfermo se muera. Nadie ora para que la iglesia se cierre. No oramos así por nuestros hijos que están lejos y necesitan protección y cuidado. Esa no es la oración de un creyente. Qué bueno es que Dios no calla nunca. Qué bueno es que Dios siempre se revela en nuestra vida. Qué bueno es que Dios nunca deja que esa chispa de la fe y de la luz del amor de Cristo se apague en tu corazón. Qué bueno es que Dios nos visite cada mañana para renovar nuestra mente y nuestro corazón y darnos nueva fuerza y esperanza en medio de las batallas de la vida. ¿Cree que ya todo terminó? A veces cuando nosotros pensamos que ya ese es el final del camino, ahí es cuando Dios comienza a obrar. ¿Amén? Es el nuevo comienzo. Es el nuevo momento de revelación y de manifestación de su poder. Porque Dios transforma la duda honesta en una fe profunda. Las dudas esas que asaltan nuestro corazón, esos ruidos del alma que no nos permiten escuchar la voz de Dios nítidamente.
y reconocer en Él cuál es la voluntad para estos tiempos. Nosotros necesitamos, ante todo, para escuchar a Dios, necesitamos callar. ¿Qué es lo que necesitamos para escuchar a Dios? Callar. Calla. Calla tu ego. No dejes que los ruidos del pasado, de las heridas, de las oraciones no contestadas, de los disgustos, de las pruebas que has vivido, de las enfermedades que has enfrentado, no dejes que nada de eso roben tu capacidad de adorar, de orar y de escuchar a Dios. Porque ese es el principio de todo. Ese es el principio de la vida espiritual. Es el principio de la iglesia que no escucha muere en la rutina. Porque Dios va a seguir hablando. Por este pastor que ustedes ven aquí o por otro. Y va a ser el mismo mensaje. Pero tenemos que escuchar lo que Dios nos quiere decir en este tiempo. Para que esas dudas se transformen en bendición. Para que esos ruidos extraños de tu mente y de tu corazón te permitan disfrutar la plenitud de Dios revelándose en tu vida, hablándote diariamente, trayendo nueva visión, fortaleza y esperanza a tu corazón. Así que Dios permite esos tiempos de silencio para que nosotros adquiramos paciencia, para que aprendamos a escuchar, para que afinemos el oído espiritual y para que Dios nos dé una palabra nueva. Cada vez que escucho a Dios, Dios me dice algo nuevo. Amén. Amén. Si no escucho a Dios, el sermón va a ser rutina. Pero cuando escucho a Dios, Dios me da una palabra viva y nueva que levanta corazones, que nos mueve hacia adelante, que no nos permite quedar atrás en el pasado y en las cosas por las cuales muchas veces intentamos y fracasamos. Porque el silencio no es abandono. Dios nunca abandonó a Zacarías. Dios nunca abandonó a Elizabeth. Dios nunca abandonó a los que dudan. Jesús mismo buscó a Tomás en la duda. No nos abandona ni siquiera en nuestras dudas y debilidades. ¿Cómo es que Dios obra en tu historia? Obró así en Zacarías y Elizabeth, pero ¿cómo está obrando hoy? ¿Cómo estás atravesando la depresión? Que te dice, ya no siento a Dios. Recuerdo un hermano allá en las calabazas de la cobertura, decía, ya no siento igual a Dios. Eso es emoción. Las emociones son confusas. Confundimos adoración con emoción. No tiene nada que ver. La fe es más que emociones. Es una decisión que yo he tomado por Cristo. De que me va a transformar y me voy a convertir en su testigo en medio de este mundo. Pase lo que pase. Sea rico, sea pobre, me vaya bien en el trabajo o no, tenga dinero en el banco o no, yo sigo clamando a Dios, creyendo en Él, adorando, porque mi adoración y mi alabanza a Él no depende de los beneficios que yo recibo en la vida ni las bendiciones, depende de quién es Él y cómo se nos revela en la persona de Jesús. Si vamos a resumir la Navidad, solamente tienes que buscar Juan 1.14. ¿Qué dice Juan 1.14? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso es mi nuevo comienzo. Cuando en mi noche oscura el pesebre de mi corazón se llena de luz. Y hay nueva vida. Y hay nueva revelación. Y hay un servicio. Y hay un ministerio. Cuando yo convierto mis ofrendas
y las transformo en un servicio de amor a aquel que sufre. Personas que han pasado por procesos duros, que han perdido familiares e hijos y luego han constituido ministerios para sostener y acompañar a los que pasan por situaciones difíciles. Eso es lo que hace Dios. Dios transformando los momentos de oscuridad en luz para que sea luz para el camino de otros y ellos también puedan encontrar a Jesús. ¿Qué silencio, qué duda o qué herida podría estar usando Dios para formar una fe más profunda en tu vida? Eso es lo que tienes que responderle a Dios. Señor, cuando salgas de aquí, ora de esta manera o de la manera que quieras. Dile, Señor, qué duda o qué herida estás usando para formar una fe más sólida, más profunda en mi vida. Porque ese momento es tiempo de preparación. Adviento es preparación. Juan el Bautista vino para preparar el camino del Señor. La iglesia está siendo llamada para prepararse espiritualmente y estar firme en la palabra de Dios para preparar el camino del Señor y celebrar el nacimiento de Cristo, la luz del mundo. Amén. Amén. A eso Dios nos llama en esta mañana. Tu vida no es una casualidad. Dios está obrando en cada temporada. Ninguno de los procesos que has vivido, que has experimentado en tu pasado, son un desperdicio. Dios los va a usar para que te conviertas en testimonio y en alabanza para Él. Dios está preparando tu corazón, mi hermano, para que su presencia viva habite en ti. Y para que ese misterio de la encarnación brote en tu corazón. Jesús está naciendo hoy en el pesebre de tu alma. Adórale, bendícele y honra. Que Dios te bendiga en esta mañana. Amén. Padre amado, en esta hora te alabamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por Jesús. Gracias por el pesebre. Gracias por tu luz. En medio de valles de sombra de muerte has estado con nosotros. En los hospitales has estado con nosotros, Señor, con una palabra nueva, con una revelación viva, con una presencia que nos fortalece, Señor. Queremos vivir así contigo, Señor. Disfrutando de esa realidad espiritual que nos asombra en las pequeñas cosas de la vida. Aún allí en lo más cotidiano, lo más imperfecto, lo más oscuro de la vida, allí tú te estás revelando. Te estás acercando a nosotros. Nos estás invitando nuevamente a salir de la rutina, a salir de la idea de que todo va a permanecer igual, a tener una renovación del corazón, de manera que nuestras palabras no sean quejas, sino sean palabras de gratitud, palabras que te honran, sea una alabanza profunda de lo que haces y de lo que harás en nuestra vida. Bendice tu iglesia, Padre amado. Bendice cada uno de mis hermanos en esta mañana. Revélate de manera personal, Señor. Espíritu Santo, muéstrate. Muéstrate con poder y gracia, de manera que puedan conocer a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que puedan transformar sus corazones y llenarse de gozo. Y que la Navidad recobre el sentido de tu nacimiento, Jesucristo.